Hare Krishna, buenas tardes. Voy a prender la luz, está muy oscuro, un segundito. Bien, un poquito mejor. Bien, Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Hari Muraridas. Vamos a seguir hablando acerca del Bhagavad Gita. Seguimos estudiando sistemáticamente el Srimad Bhagavad Gita en esta modalidad online que comenzó al comienzo de la pandemia, y estamos llegando ya al final del Bhagavad Gita, que después supongo que volveremos a retomar el capítulo 1 y de ahí seguiremos estudiando el Bhagavad Gita. Entonces, hoy nos toca el capítulo 17, por eso decimos que estamos llegando al final. El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos. Estamos en el capítulo 17, hoy nos toca el texto 16. Y bien, y ahí desarrollaremos el mensaje que el Bhagavad Gita nos está transmitiendo. Bien, vamos a comenzar con el Jai Ram Madhava, como es tradición en los centros de ISKCON, que es una canción muy bonita que le gustaba mucho a Srila Prabhupada. En todo lo relativo a la cultura védica, lo que viene del conocimiento védico, las cosas no solamente son lo que parecen ser, sino, por ejemplo, no solamente es una canción, sino que además es un mantra, es una conexión con una fuente superior divina, es una ventana al mundo espiritual, decía Srila Prabhupada por esta canción. Entonces, vamos a comenzar. Siempre hago el comentario de que no soy el mejor exponente para el canto, pero me gusta transmitir esta conexión con el mundo espiritual. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jayo Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Jayo Gurudev. Srila Prabhupada ki jai. Bien, como decíamos, seguimos estudiando el Srimad Bhagavad Gita y voy a leer la traducción de esta canción del Jai Radha Madhava, que después lo complementamos con el Mahamantra Hare Krishna, que como dice nuestra tradición filosófica, es la totalidad de todas las tendencias espirituales, están condensadas en el Mahamantra Hare Krishna.
Por cantar el Mahamantra Hare Krishna nosotros tenemos el beneficio que se puede obtener por miles de vidas de meditación, por miles de vidas de muchas cosas. Se obtiene el nivel más alto de desarrollo espiritual mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna sin mayor esfuerzo más que cantarlo. Y en la medida que vamos incrementando nuestra fe, también va incrementando esta capacidad de obtener beneficios del Mahamantra, beneficios espirituales. Pero bien, voy a leer la traducción del Jayarada Madhava. Esta vez, por lo general, leo la traducción que está en el cancionero Vaishnava, una edición que hubo en los templos de ISKCON, digamos, por muchos años. Ahora no sé si seguirá estando. Por lo general leo esa traducción. Ahora voy a leer la traducción de Srila Bhaktivinoda Thakur acerca del Jayarada Madhava, que dice: Krishna es el amante de Radha. Él manifiesta muchos pasatiempos amorosos en los bosques de Vrindavan. Él es el amante de las doncellas pastoras de Braya, el levantador de la gran colina llamada Govardhan, el amado hijo de Madre Yashoda, la delicia de los habitantes de Braya, y él deambula por los bosques a lo largo de las márgenes del río Yamuna. Bien, esto también está sacado de un libro que se hizo para el centenario de Srila Prabhupada, que muchos devotos quisieron exponer su devoción a través de hacer algo especial para Srila Prabhupada. Entonces un devoto hizo el Gitavali, que es un libro de Bhaktivinoda Thakur, en ofrenda a Srila Prabhupada. Y esa se hizo una versión en español, que tuve la fortuna de conseguir. Y de ahí estoy leyendo esta traducción de Srila Bhaktivinoda Thakur del Jayarada Madhava, que es un poco el Jayarada Madhava, como decíamos, es una canción, pero es una meditación también, y es una conexión con el mundo espiritual. Es algo íntimo, pero es necesario poder estar en un nivel, en una frecuencia, digamos, acorde para poder recibir conocimiento espiritual. Entonces, por eso a Prabhupada le gustaba cantar esta canción antes, pues generaba esta atmósfera, generaba este ambiente en donde uno podría ser consciente del mundo espiritual, lo que estaba pasando en el mundo espiritual y cómo conectarnos con él. Muchas veces se cree, el Bhagavad Gita también lo explica y las escrituras, que lo espiritual significa la ausencia de formas, la ausencia de lo que nosotros conocemos, de los conceptos que nosotros tenemos en el mundo material. Pero Srila Prabhupada nos enseñó, esto se debate en las universidades, se debate en las escuelas de filosofía en la India, se debate en muchos lados. La filosofía de la India es muy apreciada, inclusive es estudiada en grandes universidades donde se explica que la filosofía de la India es tan compleja que tiene diferentes maneras de ver. Y una manera es la manera monista, cuando uno ve, que uno entiende que todos somos uno, pero también existe una visión diferenciada de que existe el mundo espiritual, pero existe el mundo material. Y que el mundo material es ilusorio. Pero Srila Prabhupada nos dio otra manera de ver esta visión védica, que es Achintya Veda Veda Tattva, que significa que somos uno, pero separados a la vez. Y eso con esta canción, el Jayarada Madhava, se puede entender. Porque para la comprensión monista significa que nosotros vivimos una experiencia material en el mundo material con formas, ocupando cuerpos, relacionándonos con las demás personas, animales, medio ambiente, naturaleza. Pero una vez que nosotros obtenemos una comprensión espiritual elevada, se acaba todo eso. Y entonces nosotros nos fundimos en una especie de energía cósmica, monismo. Eso significa que todos nos volvemos uno. Pero después está la concepción diferenciada de que existe una verdad espiritual y existe una verdad material, que están distantes una de otra. Pero Srila Prabhupada nos enseña que en realidad la concepción Achintya Veda Veda Tattva es que significa que es verdad, somos uno con Krishna y con la realidad espiritual, pero también al mismo tiempo somos diferentes. Esa diferencia es la que puede generar el vínculo de ida y vuelta y de reciprocidad amorosa entre las Shiva Tattvas, entre las entidades vivientes y Krishna. Bien, entonces este Jayarama relata un poco eso, cómo es que nosotros, siendo diferentes, siendo personas diferentes, también podemos habitar el mundo espiritual en un cuerpo y poder relacionarnos con Krishna. Y esa es la perfección de la vida. No así solamente una comprensión monista donde somos energía, que si bien lo somos, pero eso no es la comprensión máxima de la vida espiritual. Bien, entonces el Jayarada Madhava está hablando de relacionamientos en el mundo espiritual.
Bien, entonces ahora sí vamos a leer el Bhagavad Gita, que es lo que nos tiene reunidos en este momento, y no antes recitar un mantra de invocación que dice así: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, vamos a leer el Bhagavad Gita, que hoy toca, como decíamos, el capítulo 17, que el nombre es Las divisiones de la fe, que tiene mucho que ver también con el entendimiento y la comprensión de las energías que nos gobiernan en el mundo material. Estas sogas, el guna, lo que nos ata al mundo material y que nos hace poder tener diferentes comprensiones y diferente entendimiento, diferentes gustos en el mundo material. Y las divisiones de la fe también tienen que ver con eso, como hay diferentes también niveles y comprensiones de realización espiritual, también hay divisiones en cuanto a la fe que uno puede tener. Entonces, Hare Krishna, Gustavo, veo que se conectó Gustavo, mi querido hermano espiritual, y eminencia del Sankirtan en Argentina, la distribución de libros. Y bien, entonces vamos a leer el texto 16 entonces del capítulo 17 y dice: Mana prasada saumi tuam maunanatma vinigraha babasam shuddhir ityetat tapo manasanuchyate. Que dice: Maná prasada, satisfacción de la mente, saumya tuam, sin duplicidad para con los demás, maunam, gravedad, atma, del ser, vinigraha, control, baba, de la naturaleza de uno, samshuddhi, purificación, iti, así pues, etat, esto, tapaha, austeridad, manasan, de la mente, uchate, se dice que es. Entonces vamos con la traducción que hace Srila Prabhupada de este texto, que dice así: y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Dice el significado por su divina y amorosa gracia Abhay Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Dice: volver la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. La mente debe ser adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. El mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es el de la gravedad de pensamiento. Uno no debe apartarse del plano de conciencia de Krishna y uno siempre debe eludir el goce de los sentidos. Purificar la naturaleza de uno es volverse consciente de Krishna. La satisfacción de la mente solo se puede lograr al apartarla de pensamientos relacionados con el disfrute de los sentidos. Cuanto más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha se vuelve la mente. En la era actual, ocupamos la mente sin ninguna necesidad de muchas maneras dirigidas hacia la complacencia de los sentidos. Gracias. Y me están trayendo una estufa porque está un poco fría la habitación donde estoy dando la clase. Entonces, cuanto más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha se vuelve la mente. En la era actual ocupamos la mente sin ninguna necesidad de muchas maneras dirigidas hacia la complacencia de los sentidos, a raíz de lo cual no hay ninguna posibilidad de que la mente llegue a estar satisfecha. Lo mejor es dirigir la mente hacia la literatura védica, la cual está repleta de historias complacientes, tal como en los Puranas y en el Mahabharata. Uno puede aprovechar ese conocimiento y con ello purificarse. La mente debe estar desprovista de duplicidad, y uno debe pensar en el bienestar de todos. Silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización, en silencio absoluto. Control de la mente significa desapegar la misma del disfrute de los sentidos. Uno debe ser recto en sus tratos y con ello purificar su existencia. Todas esas cualidades en conjunto constituyen la austeridad de las actividades mentales. Om Agyanati Mirandasya Gyananchana Shalakaya Chakshuru Militan Yanatasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Viravahu Prabhuriti Namine Shri Shri Brinda Davi Virapada Pankachayane Prabhupada Nuvadaya Namaha
Shri Virahaicha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gaurvani Prachane Nirvishesha Shunavadi Paschatya Shatanine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataruvacha Kripa Sindhu Achapatita Nampavane Vaishnave Vyo Namo Namaha Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Bien, entonces seguimos. No sin antes quisiera agradecer, obviamente, como siempre, a Chitrak Prabhu, que muy amablemente me invita regularmente a dar las clases de Bhagavad Gita, y está haciendo este servicio de organizar las clases de Bhagavad Gita de una manera muy ejemplar. Siempre lo digo, pero no es fácil cuando uno está en una actividad de organización, una actividad organizativa, hacerlo siempre, regularmente, y hacerlo bien. Chitrak Prabhu se caracteriza por hacerlo, lo está haciendo constantemente, regularmente y de manera ejemplar. Y eso se suma a su manera de ser en la vida, a su personalidad, y hace que sea un servicio de primera categoría. Bien, además de agradecer a Chitrak Prabhu, también quiero agradecer a la administración de ISKCON Buenos Aires, que también nos está dando este espacio para poder conocer acerca del Bhagavad Gita, conocer acerca de Krishna, conocer acerca de vida espiritual, y nos da la oportunidad de tener un lugar, una infraestructura donde poder realizarnos espiritualmente. Bueno, hoy puse el celular, el dispositivo con el que transmito al revés, entonces veo mi cara diferente, me distrae un poco. Bien, pero ese no un tema sin sentido. Además de agradecer a Chitrak Prabhu, a ISKCON Buenos Aires, a toda la comunidad de devotos que puede llegar a ver esta transmisión, también quisiera muy especialmente honrar la memoria de Premabhakti Prabhu. Hace muy poquitos días dejó el cuerpo Premabhakti Prabhu. Iba a poner algo en Facebook, pero después decidí no hacerlo porque había otros comentarios, otras valoraciones de otros devotos que dije, ¿para qué saturar? Lo importante es lo que uno... Bueno, también es importante transmitir. En ese momento consideré que no era necesario escribir algo más y redundar en los hermosos sentimientos que veía escritos en las redes sociales. Pero sí me pareció muy importante para mí poder transmitir en esta clase un poquito de este sentimiento que tenía hacia Premabhakti Prabhu. Cuando yo conocí a los devotos, tuve la fortuna de rodearme de devotos muy especiales y muy pedagógicos, tenían mucha capacidad para enseñar. Yo me hice devoto, cuando me hice devoto entré a la conciencia de Krishna a través del colegio Bhaktivedanta, que estaba en Buenos Aires, al ladito del templo, y ahí me formé filosóficamente por Aravinda Prabhu y otros devotos también, que hace un tiempito atrás también mencioné, que por ejemplo Chanaka Prabhu fue otro de mis mentores, y que también dejó el cuerpo hace un tiempo atrás. Pero otro devoto el cual me alimenté espiritualmente, y ya no en el colegio Bhaktivedanta, porque también después de eso, el siguiente paso, después de haber tomado varios cursos de filosofía, los cursos prácticos introductorios que daba y sigue dando, según entiendo, Aravinda Prabhu ahora en México, después de eso venía una puesta en práctica, venía como el siguiente paso después de todos los cursos de filosofía era una práctica en el templo, viviendo en el templo, y ahí me encontré con grandes almas. Y una de estas grandes almas, sin duda alguna, fue Premabhakti Prabhu, como lo conocí en ese momento. Después, con el tiempo, él tomó otro maestro espiritual y también tomó un nuevo nombre, Priyo Hari. Pero en ese entonces era Premabhakti, siempre fue un ejemplo. De hecho, está la inspiración que fue para mí, que si alguien escucha mis clases,
notará que al principio digo su divina y amorosa gracia. Eso se lo copié de Prema Bhakti Prabhu. Y desde entonces, estoy hablando hace más de 20 años atrás, que no dejo de decirlo. Y siempre, no solamente pensando en Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada nos vino a entregar este conocimiento de manera amorosa y esmerada. Prema Bhakti también decía su divina los significados esmerados por su divina y amorosa gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y entonces, sino que no solamente recuerdo de la amorosa de la función de Srila Prabhupada, del accionar, lo amoroso que fue Srila Prabhupada al traernos este conocimiento tan elevado, sino que también recuerdo a Prema Bhakti que me nutrió tanto en conciencia de Krishna. Prema Bhakti quería relacionarlo con el Jaya Radha, pero después seguí con la lectura del Bhagavad Gita y ahora hago alusión porque él era un experto, era un erudito, era una persona que siempre podía citar podía mencionar partes de las escrituras que tenían que ver y beneficiaban a la gente en general. Él tenía una manera muy particular de cantar las rondas en la mañana, las cantaba siempre con los ojos cerrados, bien sentado, muy rápido. A veces algunos decían que era como demasiado rápido, pero para su meditación estaba perfecta. Era muy rápido y siempre de corrido. Él tenía una concentración absoluta en los santos nombres. Y fue así que él siempre fue un buscador de la vida espiritual. Él tuvo que su maestro espiritual iniciador, el primero, dejó su posición como maestro espiritual y él siguió adelante refugiándose en Hanuma Prayak Swami. Hanuma Prayak Swami, en conversaciones con él, también me ha dicho cuánto lo apreciaba hace muchos años atrás, cuánto lo apreciaba a Prema Bhakti Prabhu y lo consideraba un devoto muy, muy avanzado. Para mí siempre fue como, o sea, no es muy común, por lo menos en nuestra sociedad NISCON, que un maestro espiritual glorifique a su discípulo. Yo escuché esa glorificación por parte de su maestro espiritual acerca de Prema Bhakti en su momento. Después Prema Bhakti, como era un buscador insaciable de beneficiarse espiritualmente, también él iba a India, iba al Radhakunda y buscaba beneficiarse de distintos sadhus. Y así él en algún momento comenzó la práctica del Raganuga Bhakti, que siempre lo mencionamos, pero para todos nosotros, para muchos de nosotros es un tipo de sadhana que puede estar muy, muy lejos de nuestro nivel de comprensión, no de comprensión, nuestro nivel de realización espiritual. Pero no así para Prema Bhakti, él siempre muy serio y muy abocado a sus prácticas espirituales. Sin lugar a dudas, él en este momento debe estar en un lugar completamente beneficiándose del relacionamiento entre Krishna y sus devotos, sus devotas, las gopis. Posiblemente esté en un lugar preparándose para entrar en ese humor, en ese lugar, en el mundo espiritual en Vrindavan Dham. O quizás también esté directamente en Vrindavan Dham. Dicen las escrituras en realidad que cuando un devoto obtiene la perfección, que bueno, yo no tengo la dedicar, no tengo la capacidad para decir si él obtuvo la perfección, pero se dice que va a un planeta donde está Krishna y después de estar en ese planeta donde está Krishna pasa al mundo espiritual directamente. Entonces supongo que en este momento Prema Bhakti Prabhu estará pasando por este proceso. Y quería como mencionarlo y de alguna manera homenajearlo. Me acuerdo una vez que él de una clase de domingo, las clases de domingo siempre son consideradas, son masivas, pues la gente en los centros de ISKCON, por lo menos en la gran mayoría de los países del mundo, no acá en Chile, ahora vivo en Chile tiene más cumple esa función los días viernes. También hay una fiesta de domingo, pero la que cumple esa función son los días viernes. Pero en casi todo el mundo, el día domingo es el día donde se abren las puertas completamente, aunque siempre están abiertas las puertas del templo, se abren la puerta completamente a todos los invitados para que puedan escuchar una charla acerca de conciencia de Krishna. Y recuerdo una de las últimas veces que escuché una clase de Prema Bhakti en Andonaegui, en donde estaba situado el templo en Buenos Aires. Y de una clase donde habló
pura y exclusivamente de las gopis y el relacionamiento que tenían las gopis con Krishna. Y él aclaró, dijo, posiblemente muchos de ustedes que están ahora acá son nuevos y no entiendan lo que estoy hablando, y muchos, inclusive muchos devotos tampoco quizás entiendan lo que estoy hablando, esto sin lugar a dudas va a implantar una semilla en su corazón y en algún momento va a dar sus frutos. Él era muy apegado a esta modalidad, la modalidad de entrega completa que tienen las manjaris, las gopis por Krishna, las manjaris en particular. Bien, voy a situarme en el Bhagavad Gita y no voy a irme por ese lado, pero sí quería hacer mención porque esa es la finalidad última del Bhagavad Gita. Todas las escrituras védicas nos hablan de realización. Vemos que el Bhagavad Gita divide el conocimiento en distintas etapas. Etapa del Karma Yoga, donde es cómo podemos hacer un poquito de avance espiritual en relación a cómo estoy situado en el mundo, cómo con este cuerpo, con las actividades que puedo hacer en este mundo. También está el Jnana Yoga, que es cómo emplear mi conocimiento y mi intelecto, mi inteligencia, para poder obtener realización espiritual y poder tener comprensión de tópicos espirituales. También está el Dhyana Yoga, que Dhyana con D, uno es Dhyana con G, en los libros de Srila Prabhupada está escrito con J y con ñ, pero para entenderlo hay que visualizar una G, Dhyana. Y después está el Dhyana con D, que significa que es todo lo místico, que es cómo obtener beneficios místicos a través de una práctica espiritual, no beneficios místicos, perdón, cómo obtener beneficios espirituales a través de un camino y un proceso místico que sin duda nos va a también traer beneficios místicos y consecuencias místicas. ¿Qué es lo que uno por lo general entiende de India? Uno cuando era chico tenía un concepto en la India. Había personas que levitaban, personas que materializaban cosas, o personas que tenían, no sé, un conocimiento paranormal. Bueno, todo eso tiene que ver con el dhyana. El dhyana tiene que ver con la lectura, que también la India es un país muy reconocido por su filosofía. Entonces también uno recuerda a un hindú ascético que se mete en una cueva a estudiar las Sagradas Escrituras, eso también, pero después está el dhyani, que se ponía a meditar, se ponía a hacer austeridades para poder obtener una comprensión del mundo espiritual, pero a través de un proceso místico, paranormal, parapsicológico también, si se quiere, más allá del plano burdo, material. Pero más allá de eso está el Bhakti, que es lo que nos tiene a todos reunidos acá, poder entender y comprender qué es el Bhakti. Y Krishna una y otra vez a lo largo del Bhagavad Gita dice, ok, está el karma, pero no te olvides, la perfección de la vida es entregarte a mí, dice Krishna. Lo dice varias veces en el Bhagavad Gita. Dice, ok, está el jnana, puedes estudiar, puedes entender cosas con el intelecto, pero la perfección de la vida es entregarte a mí, dice Krishna. Ok, está el dhyana, puedes practicar meditación, cerrar los ojos, hacer austeridades, pero la meta última de la vida espiritual es entregarte a mí. Y también habla propiamente tal del Bhakti, esto lo habla en los capítulos del medio, 6, 12 y 18, los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita hablan de Karma Yoga, los últimos hablan de Jnana Yoga y el medio habla de Bhakti Yoga. ¿Y qué es Bhakti? Esto es lo que Krishna está aplicando. Bhakti es tener un relacionamiento con Krishna, no solamente aceptar y entender que Krishna es Dios, no solamente entender que es Dios, sino que también es la suprema personalidad de Dios, o sea, es más que Dios. No solamente ese entendimiento, sino también poder entender que tenemos que desarrollar un relacionamiento amoroso con Krishna. Eso es Bhakti. Bhakti significa a veces, para los intelectuales, permiso, para los intelectuales eruditos filosóficos, tanto de la India como los que estudian el conocimiento de indología en cualquier parte del mundo, había una comprensión de que el Bhakti era para personas que no podían abocarse al estudio y que eran más bien sentimentales. Hay un pasatiempo muy lindo en relación con esto que le sucedió a Sri Chaitanya Mahaprabhu,
que bueno, por lo general los Gyanis son personas que tienen, que su nivel de comprensión espiritual es el Brahman. Es que, ok, este es el mundo material, una vez que me libere voy a entender que existe un mundo que no es material, un mundo antimaterial, un mundo energético, y esa es la comprensión por lo general que tienen los Gyanis, por lo general. Y como en su momento Sri Chaitanya Mahaprabhu, él vino al mundo material para poder entregar Bhakti, que estamos hablando, que es la finalidad de la vida espiritual. Pero él llegó a una sociedad en ese entonces, que era una sociedad donde el Gyani, el Sannyas Gyani, era muy respetado. Entonces él decidió, el señor Chaitanya, tomar sannyas también dentro de la escuela de los Mayavadis, los sannyasis Gyanis, para poder ser respetado. Entonces en un momento hubo una reunión donde había muchos Gyanis y se lo invita a pasar a Chaitanya Mahaprabhu y dicen, ven, pasa, esta es una reunión de sannyasis, pero hay algo que no entiendo, ¿por qué siempre estás ahí cantando como un loco Hare Krishna, Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare? ¿Por qué no te sientas a estudiar los Vedas? Como nosotros, que somos eruditos, los sannyasis tenemos esa función de ser eruditos y tenemos que estudiar los Vedas. Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, o sea, mi maestro espiritual, y ahí ya empecé a dar una explicación de lo que es el Bhakti. Mi maestro espiritual me dijo que soy un gran tonto, entonces que no me dedique a estudiar las escrituras, o sea, sí, el señor Chaitanya estudiaba y entendía las escrituras de manera perfecta, muchas veces él debatió con otras personalidades dejando la posición del otro erudito muy minimizada por la capacidad de comprensión del señor Chaitanya. Pero en ese entonces él estaba mostrando principios básicos del Bhakti, que habla también este texto de hoy del Bhagavad Gita. Y entonces él estaba mostrando cómo dijo, soy un gran tonto. Mi maestro espiritual estaba mostrando la posición sublime del maestro espiritual. Mi maestro espiritual dijo que soy un tonto. Esto es Bhakti, porque no estoy hablando de mí, estoy hablando que estoy entregando mi devoción y mi corazón hacia un otro, el maestro espiritual. Ahí comienza el Bhakti, cuando tenemos fe en alguien que nos va a entregar el conocimiento. Entonces él dijo, mi maestro espiritual dijo que soy un tonto, solamente me dedique a cantar Hare Krishna, que de esa manera voy a obtener la perfección. Entonces él también ahí está enseñando que el Mahamantra Hare Krishna nos otorga la perfección. Entonces él está mostrando lo que es Bhakti, entregar el corazón, primero al Guru, después el Guru nos entrega el Harinam, el santo nombre, entonces nos entregamos al santo nombre. El Guru nos entrega el santo nombre, nos entregamos al santo nombre, a Nama Prabhu, a Krishna en la forma de mantra. Le oramos a Nama Prabhu, por favor manifiéstate mientras estoy cantando tu santo nombre, mientras estoy cantando Hare Krishna, manifiéstate, por favor, entrégame la capacidad para poder rendir mi corazón a Krishna. Y entonces uno empieza Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Nama Prabhu, por favor, enséñame a volverme humilde y poder ser más tolerante que un árbol, más humilde que el pasto. Por favor, entrégame a agachar, a volverme un sirviente de mi maestro espiritual. Oh Nama Prabhu, por favor, dame este beneficio, dame esta capacidad. Y entonces, de esa manera, por uno entregarse a Nama Prabhu, al Mahamantra Hare Krishna, y al maestro espiritual se empieza a revelar, a manifestar Krishna. Krishna con sus cualidades, Krishna con su personalidad, Krishna tal como él es. Por la misericordia del maestro espiritual, por entregarnos al maestro espiritual, el maestro espiritual nos entrega al Mahamantra. Por entregarnos al Mahamantra con corazón y devoción, el Mahamantra nos entrega a Krishna en su forma personal. Y por entregarnos a la forma personal de Krishna, se nos manifiesta un rasa, una manera en que nosotros podemos relacionarnos con Krishna de manera individual, de manera afectiva, de manera de entregar nuestro corazón. Y esa es la perfección en la vida espiritual. La perfección en la vida espiritual es la entrega del corazón hacia Krishna, no el entendimiento solamente de las escrituras. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu en esa asamblea de sannyasis dijo, soy un gran tonto, no tengo la capacidad que tienen ustedes para estudiar, pero mi maestro espiritual me dijo que cante los santos nombres y por eso voy a obtener la perfección. Y entonces él estaba mostrando en realidad que la perfección
era el santo nombre. No solamente dedicarse a estudiar las escrituras para obtener un beneficio parcial del conocimiento espiritual. Porque decíamos que tener una comprensión como la que buscan los gyanis, de una perfección antimaterial, una perfección, la perfección del Brahman, volverse uno con Krishna, volverse una energía con Krishna, es una perfección imperfecta. Porque más allá de eso también hay otra comprensión, que es la comprensión a la que llegan los dhyanis, los místicos, que es que Krishna está en el corazón también, y como Krishna está en el corazón uno puede empezar a tener un vínculo con Krishna, pero de una manera mística. Entonces uno cierra los ojos, hace meditación y puede ver a Krishna ahí. Pero eso, dice Srila Prabhupada muchas veces en su libro, eso tiene un riesgo, y el riesgo es pensar que los poderes que vienen por el proceso del dhyana son generados por uno mismo, y como uno los genera, uno termina finalmente pensando que es Dios. Entonces decíamos, la perfección que encuentra el Jnani es imperfecta porque se encuentra en una totalidad antimaterial donde no hay relacionamiento. La perfección que tiene el Dhyani tiene el riesgo de creer que esos beneficios místicos no son creados por Krishna sino por él mismo. Pero el Bhakti significa entregarse con amor y devoción a Krishna, entregar todo nuestro ser a Krishna. Yo estaba leyendo otro texto, el Bhagavad Gita, que en un momento me equivoqué y pensé que el texto que tocaba hoy era otro, y leí un texto donde decía que la persona que no tiene que tiene la inteligencia purificada y que no actúa en base a su ego falso, esa persona no comete pecados. Aunque mate, no mata, dice el Bhagavad Gita, que hay que tener cuidado, no hay que explicar las cosas, por eso no hay que ir tanto en lo literal, sino también entender las cosas. Pero este texto decía, cuando una persona entregó su corazón a Krishna en un sentido, lo que quería decir es eso, cuando una persona no tiene ego y tiene la inteligencia purificada, ¿qué es lo que comprende? Es que no es una persona material, es un ser espiritual y tiene una conexión con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual significa Krishna, por ende tiene una conexión con Krishna y tiene una reciprocidad amorosa con Krishna. La persona que comprende eso, que tiene una reciprocidad amorosa con Krishna y que está en búsqueda de su relacionamiento con Krishna, ya no tiene que ver con este mundo material. Lo que haga en este mundo material es responsabilidad de Krishna, no de uno. Entonces eso es lo que decía el texto, el cual me confundí, pensé que era el que tocaba hoy. Y eso me llevó a algo que leí hace poco, de otro devoto que quiero mucho, un devoto que quiero muchísimo, que se llama Vamanadeva Prabhu, que él es de Mar del Plata, no sé en este momento dónde estará viviendo. Supongo que en Mar del Plata, él lo conocí en Buenos Aires, pero él es un devoto que aprecio mucho y es un devoto también muy que le gusta mucho comprender también la verdad tal como es, como la mayoría de los devotos, por eso buscamos el Bhagavad Gita tal como es, pero como justamente el texto de hoy habla de las divisiones de la fe, tenemos diferentes niveles y tenemos diferentes tendencias, y todos somos diferentes. Entonces tenemos también diferentes maneras de comprender la vida espiritual. ¿Por qué hago alusión con esto? Porque Vamanadeva Prabhu decía, perdón si estoy haciendo algo público, no debería ser público, pero él en su Facebook, que es algo público, él comentó, y creo que estaba relacionado con una conversación que nosotros tuvimos hace unos meses atrás, que él comentó que él sentía algo especial cuando leía las palabras directamente de Srila Prabhupada. Y en ese mismo post, él comentó que hay algunos que piensan, y yo creo que en un punto él está haciendo alusión a mí, entre otras personas, que piensan que es mejor entenderlo y poder explicar la filosofía con las propias palabras de uno. Que esa es mi postura. Pero también entiendo la postura de transmitir tal como lo dijo Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tenía una potencia que era enorme. La potencia de Srila Prabhupada hizo que todo el mundo entero adoptara una religión, un proceso espiritual nuevo,
que no estaba en lo frecuente, en lo habitual de los seres humanos, pero se adoptó de una manera tan poderosa que hasta el día de hoy sigue creciendo y creciendo y creciendo el movimiento. Quizás no en la manera en que nos gustaría. Por eso, ahí es donde entra. La potencia de Srila Prabhupada hizo que el movimiento hiciera un boom en un momento y que mucha gente pudiese ser consciente de Krishna. Pero para que crezca más aún, creo que nosotros tenemos que entender lo que Srila Prabhupada nos dijo, asimilarlo en nuestro corazón, que se vuelva parte de nuestra esencia, que nosotros tengamos el conocimiento de Srila Prabhupada en nuestro corazón y poderlo transmitir según nuestra capacidad, según nuestro entendimiento y según nuestro vocabulario también y según nuestro entorno también, me parece. Entonces, estaba pensando en esto que decía Vamanadeva y claro, están tratando de entender las dos posiciones. Es súper importante poder transmitir lo que Srila Prabhupada dijo, tal como él lo dijo, pero también es importante asimilarlo. ¿Por qué? ¿Por qué voy con esto? Y la literalidad también, que es un riesgo. Cuando un texto tan importante como el Bhagavad Gita dice, aquel que mata en realidad no mata porque tiene su inteligencia y su ego purificado, entonces uno puede pensar, soy un devoto, tengo la conciencia purificada, el ego purificado, puedo salir y hacer cualquier locura. No, entonces tenemos que comprender, realizar qué es lo que significa cada texto, ser sinceros también y ver en qué nivel estamos de avance, poder situar la vida espiritual que sea súper relevante para nosotros y relevante para nuestro entorno también. Es muy diferente cuando un devoto está viviendo en el templo que cuando un devoto está viviendo afuera, que cuando un devoto estudia en la universidad, que cuando un devoto es profesor de yoga. Es muy diferente el entorno y es muy diferente también las vivencias de uno, las vivencias del entorno y cómo tratar de beneficiar a los demás también con un poco de vida espiritual. Entonces no siempre va a tener el mismo efecto una palabra que otra palabra. Por eso es súper importante ahora que la filosofía, el Bhakti. De hecho, hace poco me enteré que el festival más importante de yoga de Estados Unidos es el Bhakti Fest, o no sé si tiene ese nombre, pero es un festival de Bhakti. Pero no es un festival de ISKCON, no es un festival ni siquiera de un Gaudiya Vaishnava, creo, tengo entendido. Es un festival de otras personas que practican Bhakti Yoga. Y como algo que nosotros lo pusimos sobre la mesa, ahora tiene tanto auge, porque hay personas que están entregando el Bhakti de acuerdo al público que lo está recepcionando. Entonces eso es lo importante de poder asimilar en nuestro corazón la vida espiritual de la manera en que a nosotros nos ha sentido. Por eso este texto, las divisiones de la fe, por eso el capítulo 14 que habla de las tres modalidades de naturaleza, no somos iguales. Todos tenemos diferentes capacidades, diferentes entendimientos y vamos a tratar de transmitir el conocimiento espiritual de diferentes maneras también. Entonces, cuando nosotros lo asimilamos, hicimos la vida espiritual nuestra y es nuestra esencia, en la manera en que nosotros lo transmitamos va a ser poderosa. Pero si repetimos como loro algo y ni siquiera lo entendemos, ese efecto no va a ser tan poderoso. La potencia de Srila Prabhupada siempre va a estar. Pero Srila Prabhupada también quería que nosotros fuésemos partícipes de este movimiento de Sankirtan, que seamos activos y que seamos, pero claro, no solamente activos como robots, sino como activos en poder tener la potencia para poder transmitir. Por eso es que hoy en día cuando hay distintas modalidades de practicantes de Bhakti Yoga. Estábamos hablando de Prema Bhakti hace unos minutos, que es un practicante completamente rasika. ¿Qué significa rasika? Que su meta de estudio tiene que ver con los relacionamientos amorosos entre Radha, Krishna, las Manjaris, las Gopis. Eso es rasika, es lo más íntimo de la vida espiritual. Y a veces se dice que lo rasika, el tratar de ser rasika en la vida espiritual, en una temprana edad, digamos, espiritual, puede ser contraproducente, porque claro, hace que nosotros pensemos que tenemos un relacionamiento personal con Krishna y quizás ni siquiera en este momento podamos dominar nuestro ego, nuestra inteligencia. Entonces, claro, ese es el tema. No voy a ponerme a discutir. En lo personal, me siento elogiado cuando alguien dice Hari Murari es un devoto rasika. Para mí es algo que me genera placer escucharlo, pero al mismo tiempo también entiendo que estoy muy lejos
de la plataforma en donde poder practicar Raganuga Bhakti o ser un devoto Rasika. Pero bueno, está esa línea de devoción también. Hay devotos donde consideran que tenemos que dar un paso más y hablar de cosas más profundas. Rasika. Hay devotos que consideran que los devotos tenemos que presentarnos de una manera más académica, como podría ser Krishna West. Hay devotos que en la modalidad, por ejemplo, de Raghunath Swami, que dicen, tenemos un campo de acción súper importante, que es el yoga. Nosotros estamos hablando de yoga. ¿Por qué no volvemos, no miramos a los practicantes de yoga y le damos la filosofía del yoga? Esa es otra manera. Y para eso, para todos esos tipos de práctica, también tenemos que entender dónde estamos situados nosotros, posicionarnos y poder entregar la vida espiritual de la manera más acorde con nuestras tendencias. Y esto es Yukta Vairagya. Srila Prabhupada nos enseñó el proceso del Yukta Vairagya. Bhaktisiddhanta Sarasvati nos enseñó el proceso de Yukta Vairagya. Srila Bhaktivinoda Thakur nos enseñó el proceso de Yukta Vairagya. ¿Qué significa Yukta Vairagya? Vairagya significa renunciación y Yukta significa conexión, en un sentido. Entonces, conectar las cosas, renunciar a las cosas a través de la conexión de las cosas. O sea, ¿qué significa esto? Hay practicantes espirituales que consideran que las pantallas, por ejemplo, son producto de energías malignas, los celulares, demás. Entonces, tienen reticencia a utilizar los celulares. A nosotros se nos enseñó, a través del Yukta Vairagya, que un celular se puede espiritualizar por utilizarlo para dar una charla, una conferencia de vida espiritual. Por ejemplo, eso es Yukta Vairagya. Es un ejemplo básico, pero es un ejemplo. Pero por ejemplo, estamos hablando de Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando toma sannyas y va donde los demás sannyas. ¿Por qué él toma sannyas en una escuela mayavada? Si los mayavadis, según nosotros entendemos, no son practicantes de vida espiritual. Sí los impersonalistas, que es otro tema, pero no los mayavadis. ¿Por qué? Porque los mayavadis están haciendo un show de vida espiritual, pero en realidad no están teniendo un beneficio real espiritual, porque están motivados por la envidia a Dios, en un sentido, porque ellos quieren ser Dios. Los impersonalistas son personas que entienden que Dios no tiene una forma, que creen que Dios es energía nomás, que es un paso preliminar, digamos, un paso previo a una comprensión más elevada. Pero los mayavadis tienen esta tendencia. Ravindra Swarup Prabhu, que es un discípulo de Srila Prabhupada, maestro espiritual también, iniciado en 1969, él escribió un libro donde explica que los mayavadis hacen putana yoga. ¿Qué significa putana? No en italiano ni es en sánscrito, es el nombre de una demonia. Y esta demonia se hizo pasar por una persona muy amigable, por una persona muy cercana a Krishna. En la cultura védica se acostumbraba, digamos, a que uno tenía muchas madres. Estaba la madre biológica, pero las mujeres cercanas también tenían esa tendencia a cuidar de los hijos. Entonces aparece Putana con una apariencia como una apsara, como una mujer celestial, como una mujer muy hermosa, y todas las mujeres en ese entonces que estaban con Krishna se vieron cautivadas por la belleza de Putana y dijeron, esta mujer debe venir de los planetas celestiales. Y entonces se acerca Putana y le dice, oh, quiero amamantar a Krishna, ¿puedo? Y entonces todas dijeron, claro, ¿cómo que no? Quizás para los parámetros occidentales esto se vería muy mal, pero para la cultura védica esto era aceptable. Y entonces le entrega a Putana, pero Putana, siendo una demonia, tenía la misión de matar a Krishna. Él tenía veneno en su pecho, y entonces la finalidad de Putana era envenenar a Krishna. Pero Krishna, como es Krishna, es Dios, la suprema personalidad de Dios, absorbió el aire vital de Putana y dejó el cuerpo Putana. Pero como Krishna es el absoluto benefactor, la benefició con avance espiritual, porque dijo, no, Putana fue como mi madre, me dio leche, me amamantó, entonces le debo algo, le debo una retribución. Hizo servicio para mí, dijo Krishna, entonces tengo que hacer que obtenga avance espiritual. Entonces le da eso. Pero ¿por qué Ravindra Swarup? Estamos hablando de Ravindra Swarup. Dice que existe el Putana Yoga, dice Ravindra Swarup en este libro, porque los mayavadis utilizan imágenes de Krishna
pero su función última es matarlo, porque los mayavadis, no es que no es que ellos entiendan esto así, como que, pero a veces los mayavadis tienen en su filosofía, dicen que hay que usar las imágenes religiosas, las imágenes de Krishna, en etapas básicas de la vida espiritual, pero cuando uno entendió que es un ser espiritual y está evolucionando y evoluciona a la etapa máxima de vida espiritual, entiende que Él es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Matando a la imagen de Dios, de Krishna, en un sentido metafórico. Pero entonces por eso él describió Putana Yoga, el yoga que hacen los mayavadis, que tienen un relacionamiento con una deidad en una etapa neófita, pero cuando son avanzados espiritualmente aniquilan la imagen de Krishna porque ellos se consideran Krishna, ellos se consideran Dios, y eso es Mayavadi, y esa es la comprensión. Por eso Ravindra Swarup Prabhu describió esto como Putana Yoga. Pero bien, volviendo al punto, que en este punto ya me olvidé cuál era el punto, pero estábamos describiendo, claro, los distintos tipos de practicantes de Bhakti Yoga que hay. Y entonces decíamos, el Yukta Vairagya, perdón. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó iniciación en una línea Mayavadi, porque los Mayavadis en ese entonces eran respetados. Entonces él toma sannyas, la iniciación de sannyas, en la línea Mayavadi para poder ser respetado, y que la gente lo respetara como un sannyas de Shankaracharya y demás. Lo mismo Srila Bhaktivinoda Thakur, él también hizo uso del Yukta Vairagya. ¿Cómo? Él era un juez, un magistrado, trabajaba para el gobierno de aquel entonces. La India la India era una colonia inglesa en ese momento. Entonces, Bhaktivinoda Thakur trabajaba para el gobierno inglés. Y él en un momento hizo una falsa renuncia. Él tuvo una gran familia, numerosa familia. En algunas biografías dicen que tuvo 10 hijos. Según lo que leí, fueron 13. Lo que pasa es que hay 3 que murieron muy niños. Entonces se consideran 10 sus hijos. Pero él nunca hizo una falsa renuncia, sino que él siempre utilizó todo. Él escribió muchos libros. En un principio él estaba muy apegado a los conceptos occidentales de filosofía. Después él empezó a profundizar más en los conceptos Vaishnavas. Pero él escribió muchos libros y se consideró como un gran santo en la tradición Vaishnava. Como un Goswami, el séptimo Goswami. Se entiende que hay 6 Goswamis. Los principales son discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, más o menos por esa época. No discípulos directos, en el caso de todos, pero sí fueron la generación que le sigue a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fueron todos renunciantes y que escribieron grandes obras de Bhakti. Y se dice que Bhaktivinoda Thakur fue como el séptimo Goswami, a pesar de que él era un jefe de familia, era un casado, tenía muchos hijos. Y un trabajo muy que le demandaba mucho tiempo, era magistrado. Él aún así escribió como 100 libros de conciencia de Krishna, Yukta Vairagya. También Bhaktisiddhanta Sarasvati empezó a usar también los atuendos también de sannyas. Él en ese entonces el renunciante Vaishnava, si bien Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas, después de Sri Chaitanya Mahaprabhu no se siguió usando las vestiduras de sannyas. El renunciante era un babaji, era una persona que se vestía de blanco con poquita ropa. Pero aún así, Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, él considera que sí, que tenemos que volver a poner la imagen de un sannyas porque genera respeto. Y él entonces ideó, ¿y qué color? Lo vamos a hacer naranja también, inclusive él pensó en algunos otros colores, pero eso es Yukta Vairagya. Él utilizaba un auto. ¿Cómo un sannyas va a utilizar un auto? Eso es Yukta Vairagya. Srila Prabhupada utilizó aviones, barcos, micrófonos, lo que tenía al alcance para poder transmitir la conciencia de Krishna. Entonces también nosotros podemos utilizar todas las cosas al servicio de Krishna según nuestra capacidad, según nuestra tendencia, según nuestra inspiración y en la manera que podamos beneficiar
realmente al entorno, porque a veces nosotros queremos tomar una modalidad que no es lo que beneficia al entorno y generamos eso se vuelve contraproducente. La gente empieza a decir no, con esta gente no quiero relacionarme, no me acomoda, no. Entonces por eso hay que tener la sensibilidad para poder ser uno mismo, practicante de Bhakti Yoga, que sea nuestra esencia y poder transmitirlo de la manera apropiada a cada una de las personas para que se beneficien finalmente y puedan obtener el beneficio máximo de la vida espiritual. Entonces por eso hay muchas modalidades. Claro, también todo lo que tiene que ver con la vida espiritual requiere también pureza y también requiere exactitud en lo que uno está transmitiendo. Entonces todo un tema, ¿cómo ponemos en la balanza? Ser uno mismo, transmitir de acuerdo a mis palabras, transmitir de acuerdo a mi entorno, transmitir de acuerdo a algo que sea aceptado socialmente, pero al mismo tiempo no tergiversar el conocimiento. Bueno, el conocimiento en Kali Yuga es... a ver, si nosotros nos ponemos a estudiar los Vedas, vamos a entender que hay muchos detalles que no tenemos ni idea y que quizás si nos ponemos a leer los detalles nos vamos a deprimir, podemos decir, no llegamos a ese nivel nunca. Entonces en Kali Yuga, la vida espiritual en realidad consiste en cantar el Mahamantra Hare Krishna. Hay algunas cosas que ayudan, obviamente. Hay filosofía que nosotros tenemos que cuidar, que tenemos que no dejar que se tergiverse, pero en grandes rasgos, en realidad en Kali Yuga lo más importante es poder entregar el santo nombre. Y sí, no caigamos víctimas de una tergiversación de la filosofía tal que haga que finalmente nuestra filosofía ya no sea nuestra filosofía. Pero sí tratemos de entregar el conocimiento para beneficio, finalmente es eso, es beneficio de los demás. Y que sea algo poderoso, algo que pueda llegar a mucha gente como lo hizo Srila Prabhupada. Bien. Y entonces, en relación a esto, y para cerrar, no sé qué hora es, pero... a ver. Sí, ya estamos en más de una hora. Y para cerrar y hacer... No hablé mucho del significado. No hablé mucho del significado, pero para cerrar con el texto que tocaba hoy, que habla en relación a Sattva Guna, en la bondad. Es súper importante, por lo menos en los tiempos actuales, volverse una persona bondadosa. La gente está buscando esta bondad y eso es lo que se espera de un practicante espiritual. A veces hay personas que se sienten más inclinadas a ir a un lugar donde no tienen una espiritualidad tan profunda, pero ven personas bondadosas y dicen, uy, estas personas sí son espirituales. Y a veces ven personas que tenemos conocimiento muy profundo, que quizás no nos veamos muy bondadosas, entonces las personas dicen, no, tengo mi reparo, no sé si será tan espiritual. Y entonces el texto de hoy, vuelvo a leerlo, dice, y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Entonces, para hacer austeridad con la mente, nosotros tenemos que volvernos satisfechos, sencillos. Bueno, acá dice gravedad, que a veces la palabra gravedad genera sus dudas acerca del significado. El autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Y después voy a leer de nuevo el significado porque me gustó mucho. Dice, volver la mente austera es despegarla del goce de los sentidos. La mente debe ser adistrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. Súper importante. La mente siempre debe estar pensando en hacer el bien a los demás. El mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es el de la gravedad de pensamiento. Uno no debe apartarse del plano de conciencia de Krishna y uno siempre debe eludir el goce de los sentidos. Purificar la naturaleza de uno es volverse consciente de Krishna. La satisfacción de la mente solo se puede lograr al apartarla de pensamientos relacionados con el disfrute de los sentidos. Cuanto más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha se vuelve la mente. En la era actual, ocupamos la mente sin ninguna necesidad, de muchas maneras dirigidas hacia la complacencia de los sentidos, a raíz de lo cual no hay ninguna posibilidad de que la mente llegue a estar satisfecha. Lo mejor es dirigir la mente hacia la literatura védica, la cual está repleta de historias complacientes, tal como
los Puranas y el Mahabharata. Uno puede aprovechar ese conocimiento y con ello purificarse. La mente debe estar desprovista de duplicidad. Esto es súper importante, la mente debe estar desprovista de duplicidad. Y uno debe pensar en el bienestar de todos. Es súper relevante. La mente debe estar desprovista de duplicidad y uno debe pensar en el bienestar de todos. Silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización. En ese sentido, la persona que está en el plano de conciencia de Krishna guarda silencio absoluto. Control de la mente significa desapegar la misma del disfrute de los sentidos. Uno debe ser recto en sus tratos y con ello purificar su existencia. Todas esas cualidades en conjunto constituyen la austeridad de las actividades mentales. Bien, voy a dejar por acá, dejando la potencia del significado de Srila Prabhupada y dejando la reflexión de que qué bien que le haríamos al mundo si le damos el beneficio máximo de la vida espiritual, que es la conciencia de Krishna y el Bhakti Yoga, pero aún así nos volvemos seres completamente ejemplares, sin duplicidad y siempre pensando en el bienestar de los demás. Y como decía Prema Bhakti Prabhu para cerrar, que él citaba Yastra, no es que lo decía, que los Goswamis decían que para controlar los sentidos, porque también el significado hace mucho énfasis en el control de los sentidos, para controlar los sentidos, la mente debe estar absorta en los pasatiempos de Krishna y en los pasatiempos de Radha y Krishna. Entonces con esto voy a dejar por acá. Muchísimas gracias nuevamente al Chitrak Prabhu, muchas gracias a la administración de ISKCON Buenos Aires, muchas gracias a quienes escuchen esta charla, sean diferidos, supongo, porque como decíamos, de un momento a otro la audiencia bajó. Claro, es natural, esto es un proyecto que se generó en pandemia. Al principio se conectaba muchísima gente, era uno veía la cantidad de votos conectados escuchando la charla, era muy agradable, pero también tiene la potencia de que es transmisible, digamos. Siempre comento, veo que hay devotos que postean nuevamente la charla en otros lados, y entonces finalmente cumple la función de poder dar un poquito de conciencia de Krishna, de manera humilde en mi caso, por mi capacidad de entendimiento y mi capacidad para transmitirlo también, pero es la actividad que mayor placer me genera a nivel espiritual, es la actividad que hace que mi corazón se llene y es la actividad a la cual siempre quisiera estar ocupado. Entonces muchísimas gracias a la administración de ISKCON que me da esta oportunidad. A veces me cuestiono, tengo una manera, me gusta salir un poquito de lo que se espera para poder llegar a realizaciones profundas de vida espiritual. Espero que me salga bien y espero también contagiar un poquito de esto y que no seamos seguidores ciegos, que seamos practicantes profundos de vida espiritual, de conciencia de Krishna, de Bhakti Yoga, y que nos volvamos en algún momento merecedores de poder entrar en los lilas de Krishna, como se describe en el Jayarama Madhava, a orillas del Yamuna, compartiendo con Madre Yashoda, con las gopis, con Srimati Radharani y sirviendo los pies de lotos de Sri Krishna. Entonces, bien, voy a dejar por acá. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente quiero mencionar a Prema Bhakti Prabhu, Priyo Hari Prabhu. Me cuesta decir que quiero entregar esta clase, que los beneficios de esta clase sean para él, porque estoy seguro que él es una persona que él vino para beneficiarnos y que en este momento él se está beneficiando seguramente de un agradable relacionamiento con Krishna en algún otro lado. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad sin mencionar, y sin mencionarlo a él, sí, y sin mencionar la gratitud que siento hacia él. Eso, estuve buscando una clase que estaba en YouTube, que dio en la casa de Lina Mohini hace un tiempo atrás, pero no la pude encontrar. Quería subir esa clase que era muy inspiradora. Bien, entonces me despido nuevamente.
Premakti Prabhu Ki Jai y Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande, Hari 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 Bol. Y mis reverencias a cada uno de los devotos que escuchen esta transmisión, y para los que no lo escuchen también mis reverencias. En el plano sutil, bueno, esto es sutil, pero en el plano más sutil, a cada uno de ustedes. Hare Krishna.